salía un carro contra el tránsito y yo bajaba 70 millas por hora. Y yo tiré la motora hacia el lado y el carro hizo lo mismo. Le impacté de frente. Salí expulsado, yo morí y ahí me voy en un arresto cardíaco. Mi corazón se detuvo. Me llevan a centro médico y en centro médico, gloria al nombre de Cristo, trataron de salvar mi vida, pero no pudieron. Es decir, Ángel, que literalmente tú moriste. Yo morí. Doctor le dice a mi hermano, ve y habla con tu familia. No podemos hacer nada por él. Que la semana anterior de este accidente, el Espíritu Santo de Dios me lleva a la funeraria Montesanto en Aguas Buenas. En aquel lugar estaba toda mi familia. Y cuando yo miro, hay un ataúd color gris. Y cuando yo miro, el cuerpo que estaban velando era el mío. Pero cuando yo veo la escena, yo no quiero estar en este lugar. Cuando yo voy a salir por la puerta, yo recuerdo que 2 demonios venían a buscar mi alma. Y yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y nadie me escuchaba. Me sacan del área de la morgue, me meten al lugar donde está la máquina de electroshock. Mi hermano cuenta que en su cara me ponen la máquina de electroshock. Yo levanto 3 pies llamando a mi mamá después de 2 horas y media muerto. Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Saludos, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández y los invito este día de hoy a una serie más de este programa Cerebro Renovado, donde la ciencia se alinea con la palabra, porque la palabra fue primero y por la palabra se desató la ciencia. Hoy no me acompaña mi esposa, la doctora Jocelyn Hernández, pero estoy con 4 personas. Primero que todo, con un invitado especial que es literalmente la prueba fehaciente, viviente de que Dios existe y de que de lo vil y lo menospreciado levanta Dios a las personas para avergonzar a los sabios, a la ciencia, a los que dicen y dicen que las cosas no van a ser posibles porque Dios ve el producto terminado, en lo que te vas a convertir, que es la presciencia, que es el conocimiento anticipado del final. Y me acompañan 3 más, que para ustedes parecerá locura porque no se ven, pero está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a presentar a nuestro invitado en el día de hoy, que es el pastor Ángel Nieves, antes conocido como el Killer. Y hoy hablaremos de un testimonio impactante, no solo de él, sino de lo que Dios ha hecho en su familia también, algo que nos tomará una serie de varios programas, pero que esperamos que sea de edificación para usted que nos mira a través de todas las plataformas de Benecer Broadcasting Network y también de todo el streaming, para que la palabra de Dios, que usa todo lo que esté a su alcance para llegar, penetre y llegue a sus corazones y haga la obra. Bienvenido, Ángel. Dios te bendiga de manera especial y vamos a desarrollar. Cuéntame. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar, un privilegio de estar amén. con ustedes aquí compartiendo, ¿verdad?, las grandezas del Señor para con mi vida. Papá. Daniel capítulo 4:2, aleluya, dice, conviene que yo declare las maravillas que el Señor ha hecho para con mi vida. Estoy muy agradecido de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Damos la gloria al Señor, damos gracias al Señor. Aleluya, y por gracia y misericordia del Señor, pues estamos pastoreando la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Sumidero en Aguas Buenas, una hermosa obra que el Señor allí me ha encomendado a trabajar, gloria al nombre de Cristo, junto a mi amada familia. Aleluya, y damos gracias al Señor por todas las bendiciones que ha hecho para con nuestra vida. Pero Ángel, yo te voy a interrumpir aquí. Yo te conocí ahora, es decir, hace muy poquito tiempo estábamos, de hecho, en una iglesia que estaban haciendo algo especial. Una iglesia donde yo tampoco sabía que tú saliste. Mi esposa te conoce desde la niñez, es decir, a tu padre, y cuando ella te vio tampoco te reconoció. Amén. Es decir, porque Dios transforma desde la raíz. Dios no maquilla, transforma. No solo no te reconoció por el fruto, por lo que vio encima del altar, sino tampoco te reconoció por la persona, cómo Dios transformó de hecho todo lo que hoy Amén. eres tú. Entonces hoy vemos evidentemente un ministro del Señor, sabemos todo lo que Dios ha depositado en ti, sabemos y las personas que nos ven van a saber hoy todo lo que Dios ha hecho a través de ti, de tu ministerio, de tu palabra, de tu familia, pero no sabemos qué era lo que había antes. ¿Por qué decimos? Mira, vamos a hablar algo. El Señor dijo en su palabra, mira, varias veces, en Juan 10:37-38, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en el Padre. Cualquiera que vea ahora ve el producto casi terminado, porque el apóstol Pablo dice que irá perfeccionando, ¿verdad?, la obra que comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo. Amén. Pero no saben cómo es el producto. Por favor, háblanos, por qué te decían el killer, cómo comenzó todo. Háblanos de tu niñez, de tu adolescencia, para que todas estas personas que nos miran puedan ser impactados con un testimonio real, no con una película de Hollywood, no con un actor llevado a la pantalla. Aquí no hay actor, es la persona, el cambio fehaciente. Lo que ven hoy no es lo que era antes. Háblanos, por favor. Amén, amén, claro que sí. Damos gloria al Señor. Mira, yo vengo de una familia, ¿verdad?, disfuncional, alabanza al Cordero de Dios, en la cual a los 6 años fui abandonado por nuestro padre, ¿verdad? En el nombre de Jesús le doy la gloria a Dios, que fue mi padre, fue el que me educó, Dios de los cielos. Y mi madre me enseñó el temor, ¿verdad?, al Cristo de la gloria. Y tenía un hermano, ¿verdad?, que fue el primero que conoce al Señor Jesucristo. Tú eres de Aguas Buenas. Yo soy de Aguas Buenas, del barrio Jagüeyes en Aguas Buenas. Allí nacimos, allí nos criamos, allí hicimos parte de toda nuestra vida, ¿verdad? Y ya a los 14 años comienzo en el tráfico de drogas y almas, a la cual me hundo tan y tan fuerte, ¿verdad? En este ambiente, gloria al nombre de Jesús, comenzamos a trabajar puntos de drogas y comenzamos a hacer todo tipo de delincuencia. Ya en 4º grado yo prácticamente estaba robando para poder sobrevivir, porque había una hambre tan fuerte en nuestra familia donde muchas veces pasé hambre, ¿verdad? Lo que tenía que acudir a hacer todo lo que no era bueno por tratar de sobrevivir. Y tuve mucho maltrato, ¿verdad?, de mis hermanos, de mi familia. Muchos de ellos, pues hoy en día, pues no sé de ellos al día de hoy, pero doy gloria a Dios. Que oro eso por fue ellos. creando en ti también, ¿verdad? Eso Es un mecanismo de autodefensa, esa manera de enfrentarte a la sociedad. Eso fue creando, ¿verdad?, ese coraje hacia la humanidad, ¿verdad?, en la cual no quería saber de los seres humanos. Pero yo seguí caminando, ¿verdad?, en ese mundo. Y recuerdo que en el 1998 ya estaba tan hundido en la droga, donde comencé a deambular, comencé a dormir dentro de un carro, ¿verdad?, porque a vivir de la droga. Pero recuerdo el día, ese día tan claro, en el 1998, ¿verdad? 97 tengo una sobredosis donde me entuban y me llevan a Messi Center en Bayamón. Allí, cuando abrí los ojos, habían pasado 5 días. Yo recuerdo que semanas antes le había dicho al Señor que partiera mis piernas porque no quería vivir más así. Quiero decir algo ahí, Ángel, es decir, que aún tú, mira esto, aún tú estando en caminos totalmente apartados de Dios, había en cierta manera un temor en ti, una búsqueda sin darte cuenta. Y ahí está lo que dice, ¿verdad? La palabra cuando dice, instruye al niño en sus caminos. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Tú no tenías nada que ver con los caminos del Señor. Estabas delinquiendo, no solo delinquiendo para sobrevivir y vivir de algo, sino también ya estabas en el consumo de lo mismo. Estaba en el consumo. Pero aún así, mira siendo esto. Un niño. Sí, científicamente hablando, eso tiene una explicación. Hay una parte en el cerebro que se llama hipocampo. Es decir, no vamos a hablar aquí mucho de ciencia, pero es importante. Ahí se almacenan. Hazte la idea de una biblioteca donde tú guardas las cosas. Amén. En ese hipocampo se le conoce, ¿verdad?, en la neurociencia como la biblioteca de nuestras memorias. Y todas esas cosas, ¿verdad?, que quizás te enseñaron o quizás inyectó a alguien, ya metafóricamente hablando, ¿verdad?, se almacenó en tu hipocampo. Y fíjate esto, en los momentos de dificultad, tú clamaste sin querer. Sin querer, porque no estabas alineado a su voluntad, pero algo había ahí, y ahí es donde se cumple de manifiesto una vez más. La ciencia no sobrevive sin la palabra. Lo que le dice Dios a Jeremías: antes que fuera formado en el vientre de tu madre, te escogí, te di por profeta a las naciones. Amén. Es decir, cualquiera que te hubiese visto en esa situación, lo menos que pensaría es que primero tú ibas a clamar al cielo, eso no existe, y segundo, que hoy tú estarías aquí. Me imagino que mucha gente te tildó, mucha gente desató palabras de maldición sin saber que ya tú habías sido marcado, escogido desde el vientre de tu madre. Amén, así mismo fue. Me impresiona. Fui bien vituperado por el ser humano, bien maltratado, bien lastimado, al extremo, ¿verdad? Que yo lo que decía en mi corazón era derramar sangre. Yo prácticamente había un odio hacia las vidas, ¿verdad? Terrible en mi corazón. Y recuerdo, ¿verdad?, que mi madre siempre, a pesar de todo, fue una madre, ¿verdad?, que siempre nos crió, siempre nos educó por el buen camino y el temor de Dios.
Pero aquel hermano, tenía un hermano, ¿verdad? Era el segundo de nuestra familia. Y ese hermano conoce al Señor, ¿verdad? Y comienza a servirle a Cristo. Y yo recuerdo que ese hermano, alabanza al Cordero de Dios, era el que nos predicaba la palabra del Señor, nos daba testimonio de lo que es realmente servir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo recuerdo que cuando él llegaba, ¿verdad? Donde nosotros aconsejarnos espiritualmente, lo que yo desataba sobre él era maldición. Yo comenzaba a hablar las palabras que no eran las correctas, palabras que tal vez lo irían duramente a él como cristiano, pero él seguía constante creyendo en lo que el Señor había hecho en su vida y que lo podía hacer conmigo. ¿Tú crees que Dios le había hablado a él que los vería a ustedes o precisamente a ti quizás en los caminos? Amén. Porque había una insistencia, ¿verdad? A pesar de rechazo. Había una insistencia y él siempre declaraba, ¿verdad? Que nos veía, Dios le mostraba y le revelaba yendo por las naciones, predicando la palabra del Señor a todas. Multitudes nos veíamos juntos predicándole a las vidas. Y él no lo decía, algún día los veré y no descansaré hasta que los vea en los caminos del Señor. Y me recuerdo un día que llegó el 1997, ¿verdad? Luego de salir de la sobredosis, comencé a delinquir a tal extremo, ¿verdad? Que en medio de ese camino, pues en medio de un asalto, gloria en nombre de Cristo, recuerdo que nos tirotearon y las balas pasaban alrededor de mis oídos. Yo lo único que oía era el zumbido de las balas y nosotros entrándonos a tiro con estas personas, gloria en nombre de Jesús. Y veía cómo Dios guardaba mi vida, cómo Dios guardaba mi alma. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que yo aún viendo la mano de Dios sobre mi vida, ya a la edad de 9 años, aleluya, era tan dolor, el dolor era tan grande que con mi hermano mayor, aleluya, me batea la cabeza y estoy 9 días en coma. O sea, yo vengo sufriendo desde que soy un niño. Aún así, él nunca quiso, ¿verdad?, vernos bien. Él siempre tuvo un odio hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos. Y gloria al nombre de Cristo. Doy gracias al Señor, ¿verdad?, que cuando él fue a partir de este mundo a los 45 años, él pidió a este siervo del Señor para que fuera donde él y le presentara el plan de salvación, y así él pudo aceptar al Señor Jesucristo y irse con Dios. Cuando me siguen sucediendo todas estas cosas, yo recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que luego de que me tirotean, estoy un día en el punto con mis amigos y asaltan el punto y comienzan a tirotearnos y siento como le dan a los dos que están al lado mío y ni una bala me tocaba. Y yo decía, Dios tiene algo conmigo, Dios tiene algo conmigo. Pero yo no hacía caso a la voz de Dios. Yo no quería reconocer al Señor Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Y sigo delinquiendo, sigo en ese mundo, ¿verdad? De trasiego de drogas y almas, viendo cómo mataban a mis amigos. Muchos le borraron la cara, muchos murieron de sobredosis, otros se quitaron la vida. Y aún yo estando en el mundo, yo estando en la calle, yo les predicaba de Cristo, yo hablaba del Señor Jesucristo porque había algo en mí que me hacía hablar del Señor Jesucristo. Y yo comencé a ser un evangelista, pero no dando testimonio, no sirviendo a Cristo, pero sí creyendo que Dios podía hacer algo con esta vida. Muchos de ellos hoy no están con nosotros y muchos de ellos no existen. Vi morir a tantos y a tantos. Un día el Señor me dice, ¿cuántos amigos se te han muerto? ¿Qué piensas hacer? Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que llegó luego de que me suceden todas estas cosas, me tirotean 2 veces, siguen matando a mis amigos, explota una guerra donde nosotros teníamos que andar en carros robados o en ese tiempo se llamaban cuentas locas, ¿verdad? Y nosotros teníamos que andar pistolados porque si explotaba una guerra o algo, nosotros teníamos que dejar ese carro y salir huyendo, como lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que mi juventud fue bien triste, fue una juventud que hoy yo le predico a los jóvenes y le hablo a los jóvenes. Y yo llevo el conocido al Cristo de la gloria desde que era un niño. Ángel, ¿y por qué te apodaban el Killer? Pues mira, ese apodo me lo ponen el mismo de la calle, porque yo estaba detrás velando las espaldas de un varón que era mi hermano de crianza, ¿verdad? Y yo siempre era el que lo cuidaba. Y si yo tenía que jalar y darle a alguien, yo le tenía que dar. Esa era mi función en el bajo mundo, ¿verdad? Estar ahí con otra persona, la cual yo le estaba velando sus espaldas. Increíble, porque hoy sigue siendo un killer, pero hoy disparas palabra de Dios contra el enemigo. Es decir, lo que no sabía esos que te pusieron el nombre es que hoy estabas disparando con la palabra, amén, que es viva y eficaz contra el enemigo de las almas para protegernos a uno.
Amén. a proteger a toda una congregación y a muchas personas, ¿verdad? Porque muchas personas te conocen. Mira, yo no sé ni de dónde tú saliste, no te conozco. Es decir, si la gente supiera que yo te vine a ver por primera vez aquel día, Amén. y lo que tú hablaste fue algo sencillo que vamos a hablar aquí también. Amén. Y una de las personas, Suitakanda, Irrakanda, Suitaliamans. perdonen, es que la presencia de Dios está aquí. Una de las personas, ¿verdad?, que tú mencionaste es la madre de mi esposo. Sí. Pon, de verdad que hoy ya no está. Pero es así, ¿verdad? Como tú puedes dejar, o como una persona puede dejar un legado Una semilla. en la vida de otras personas que germina en su tiempo. Amén, amén, claro que sí. Y recuerdo, ¿verdad?, que cuando estoy en la Villa de Loco, en Messi Center en Bayamón, damos gloria al Señor allí. Salgo de aquel lugar, ¿verdad? Ya ese centro está cerrado, fue aquí en Bayamón. Y yo recuerdo que cuando salí de ese lugar, yo comencé a delinquir más, yo comencé a un odio más terrible hacia las vidas. Y todo el que me quería hacer algo, yo lo que quería era verlo muerto. Ese eran mis pensares, ¿verdad? Estaba tan aborrecido que no quería seguir viviendo, esa era mi vida. Y es real, no me avergüenzo porque pues tuve que vivirlo para testificarlo hoy, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo recuerdo que ese día que conozco al Señor Jesucristo y cómo llego a los pies de Cristo, yo me comparo con Pablo, camino a Damasco, alabanza al Cordero de Dios, porque yo tuve un encuentro personal con el Dios de los cielos. Supe escuchar la voz del Señor de una manera sobrenatural. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que cuando yo me encontraba en aquella habitación ese día, deambulando, porque mi abuelo me recoge y me envía a su casa, me saca de deambular en el carro y de vivir de la droga. Entonces lo que hago es que cuando mi abuelo me lleva a su casa, comienzo a usar su habitación de almacén de droga. O sea, comencé a tener libras allí y mi abuelo, pues entonces al ver esto, lo que hace es que me bota de la casa y me envía a otro lugar que él tenía aparte. Y en aquel lugar aparte ya llegué a un extremo, ¿verdad? De que dije ya, no quiero más nada con la vida. No quiero más nada con la vida. Y le dije al Señor esas palabras que le dije ahorita. Le dije al Señor, córtame las piernas, ya no voy más, ya no quiero vivir más de esta manera. Ya mi mamá había entrado en una depresión donde se había ido con mi hermano. La única persona que tenía después de Dios era ella. ¿Verdad? El único amor que yo conocía, la gloria es del Señor, que conocía al Cristo de la gloria y hoy puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Jesús, que cuando yo salgo de aquel lugar, que todo esto está pasando por mi mente, llega un día, ¿verdad? El enemigo de las almas y habían unas personas que me habían hecho un mal. Aleluya. Y yo recuerdo que en este asunto, mi madre era la que guardaba mis rifles. Mi madre era la que guardaba mis armas. Mi esposa en ese tiempo era mi amiga y yo la enseñé también a trabajar con estas armas por si acaso los enemigos iban a atacarnos, ¿verdad? O iban donde ella. Y yo recuerdo que cuando yo tomé aquellas rifles y aquellas armas para ir a hacer una masacre, ahí yo escucho la voz de Dios sobrenatural con una autoridad que me decía, Ángel, Ángel, buscan el zafacón. Y yo recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que yo me desesperé tanto y tanto, que yo no sabía qué estaba pasando en mi vida. No sabía quién era el que me estaba hablando. Y yo recuerdo que en medio de esa sobredosis, mi mamá me cuenta que había un varón, un capellán, por eso la importancia de los capellanes, de no dejar de orar, no dejar de sembrar la semilla, porque la semilla a su tiempo va a dar fruto. Y yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo de Dios me dice, buscan el zafacón, y yo oí esa voz que me insistía para que yo no fuera un derramador de sangre, ¿verdad? Como Dios me decía, me insistía que buscara en el zafacón. Cuando yo busco en ese zafacón, adivinen qué había en ese zafacón. Allí se encontraba ese Nuevo Testamento que el varón había dejado.
Y nunca en mi vida he leído la palabra del Señor como ese momento. Ahí Dios habla a mi vida de una manera sobrenatural, hablándome todo lo que yo estaba viviendo y cómo el hombre tenía que vivir. Ahí comencé a entender los designios y los caminos del Señor. Cuando cierro el Nuevo Testamento, yo recuerdo que la voz de Dios me dice: ve a la iglesia de al lado que yo tengo algo para ti. Y en ese momento, gloria al nombre de Jesús, salí desesperado, solté las almas, salí corriendo como un loco por ahí. Y cuando voy pasando por el punto donde nosotros estábamos, aleluya, controlando, aleluya, que quedaba cerca de la iglesia para ese entonces, había uno de los muchachos que estaban allí, ¿verdad? Ellos me preguntan qué me pasaba. Yo les decía: Dios acaba de hablarme. Ellos me decían: tú lo que estás endrogado, tú no sabes lo que estás hablando. Yo: no, Dios me acaba de hablar. Yo escuché la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios. Y cuando hay uno que siempre hay alguien que, ¿verdad?, quiere averiguar, quiere ser como más activo a ver lo que Dios tenía para conmigo, porque yo le digo: Dios me dijo que fuera a la iglesia de al lado, que yo tengo algo para ti. Y yo le expliqué, ¿verdad?, todo lo que Dios había hecho. Y uno de ellos se va detrás de mí, gloria al nombre de Jesús. Y yo recuerdo, ¿verdad?, como le hablé, nuestra hermana Ponde y otra hermana. Cuando yo llego a la iglesia está cerrada. Cerrada. Wow. Cerrada, y ahí comencé a pelear con Dios, porque recuerdo de niño que yo lo que hacía era pelear con Dios y hablar con Dios. Dios era mi amigo. Dios era el único que estaba conmigo. Yo crié solo. Yo me crié, siempre he estado solo en la soledad. Siempre conozco la soledad, conozco lo que es vivir sin nadie. Y siempre Él es el que ha estado conmigo. Por eso soy una persona que tal vez muchos me conocen, dirán: él es serio, pero no es que sea serio. Es que la vida me enseñó a ser así, a depender de Cristo solamente. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que cuando yo comencé a hablarle a Dios, comencé a pelear con Dios, en la entrada, gloria en nombre de Cristo, aleluya. Vienen estas siervas del Señor. Como era propósito del Señor que yo fuera a ese lugar, Dios envía estas dos siervas del Señor, y las cuales yo comienzo en un tono, ¿verdad? Tal vez no fue el adecuado, pero recuerda que yo no conocía a Cristo. Y comencé a hablarles a ellas también fuerte, un poco fuerte. Y ellas me dicen: no, varón, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que tenemos culto de células y hoy es en tal casa. Y yo recuerdo que ellas me dicen: pero ¿quieres ir? Y yo le digo: claro que quiero ir. Si Dios me está diciendo que viniera aquí porque Él tenía algo para mí y yo quería averiguar qué era lo que Dios tenía para mí. Y yo comencé, y yo recuerdo que nos montamos en aquel carro, un Toyota blanco, gloria en nombre de Cristo. Y cuando comenzamos a salir de la iglesia, que caminamos varias casas, la presencia del Espíritu Santo cayó en aquel carro, que el varón que fue conmigo no la soportó y se tiró del carro y comenzó a rodar. Y ellas pegaron a gritar, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo. Hoy en día esas siervas no están con nosotros que podían dar testimonio de eso. Y él, lo que vimos fue su celaje cuando se fue por el monte corriendo. Y ahí yo sigo hacia adelante con ella. Y yo recuerdo que el enemigo de las almas decía: ¿y ahora qué va a decir la gente? Si tú eres un delincuente, tú eres un maleante, tú lo que haces es bregar con droga, bregar con todo tipo de delincuencia. La gente no quiere saber de ti. Y comenzó el enemigo de las almas a acusarme. Desde ese día comencé a verdad lo que es conocer a Cristo. Ese día acepté al Señor Jesucristo esa noche, gloria en nombre de Cristo, y comencé a caminar en los caminos del Señor. Allí Dios me lleva a la iglesia de Luz de Salvación, en Sonadora, en Aguas Buenas, gloria en nombre de Jesús, la cual pastorea, aleluya, nuestro hermano pastor, aleluya, y compañero Adail Velázquez, gloria en nombre de Cristo. En ese lugar, aleluya, sus hijas, ¿verdad?, y su familia comienzan a acogernos, ¿verdad?, comienzan a enseñarnos lo que es la educación cristiana. Ahí es donde conozco a la doctora Jocelyn, gloria en nombre de Jesús. Era una niña para ese entonces, éramos niños, éramos jóvenes, prácticamente comenzando a vivir en nuestra vida.
Y damos la gloria al Señor, ¿verdad? Que tuvimos una enseñanza por estos hermosos pastores, las cuales nos educaron, nos discipularon. Y hoy me gozo en verlos y encontrarlos. Y fue una sorpresa grata cuando vieron lo que Dios ha hecho Por conmigo. eso fue que tú dijiste, llévame, Señor, a aquel Yo le lugar. oraba al Señor, aleluya, durante 14 años porque ellos no sabían lo que el Señor estaba haciendo con mi vida, ¿verdad? Y yo le oraba al Señor y le decía al Señor, llévame al lugar donde tú me llevaste por primera vez y que ellos puedan ver lo que tú has hecho conmigo. Y en lo que se convirtió su trabajo, su tiempo, porque a veces los pastores son muy sufridos, ¿verdad? Es decir, y tienen que dar cuenta por las ovejas que Dios puso en su mano. Y yo hablaba, ¿verdad? Después con Yareli, una de las muchachas, y decía, no, lo más impactante de todo, que fue extraordinario, es ver a Ángel. Amén. Porque ni ella No, te reconocía. no. Wow. Y cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? En esta iglesia, nosotros éramos sobre 30 jóvenes. Había una juventud poderosa que Dios estaba levantando y yo era parte de esa juventud. Nuestra hermana Milka, ¿verdad? Era la presidenta de jóvenes, aleluya, la cual envió un saludo, alabanza al Cordero de Dios. Si está viendo esta entrevista, la cual amamos con todo el corazón, su hermana Yareli. Aleluya. Todos ellos fueron parte, ¿verdad? Clave, ¿verdad? De este ministerio. Y yo recuerdo un día, gloria al nombre de Cristo, que se levantó, para ese tiempo estaba la agrupación de Génesis. Aleluya. Esta es una agrupación que estaba bien, ese entonces bien sonando por todas partes. Y levantan un campamento, un retiro de jóvenes. Y recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que el Señor comenzó, ¿verdad?, a trabajar conmigo directamente. El Señor comenzó, aleluya, a enseñarme las grandezas del Señor. Y comencé a servir a Cristo. Y recuerdo que un día le oro al Señor porque dejé de bregar con la droga, que era lo que me sustentaba, y me quedé sin dinero, me quedé sin nada, solo en mi casa, simplemente ves con una o dos ropitas para ir a la iglesia, ¿verdad? Porque acuérdense pues que yo vivía de eso. Y cuando yo recuerdo que un día le oro al Señor porque yo veía a todos los jóvenes que querían ir al campamento, y yo le decía a Dios en mi oración, yo quiero llegar a ese campamento, yo quiero, pero no tengo, Dios. Tú me conoces. Y el último día, recuerdo que escucho la voz de Milka en las escaleras de mi casa llamando. Y cuando me salgo, ella me dice, es que la iglesia te mandó a buscar para que fueras al campamento. Las oraciones del Señor llegaron, Dios comenzó a abrirme puertas. Y yo recuerdo que el segundo día de este retiro, me recuerdo que los retiros eran de 6 a 6 en ayuno y oración, una separación poderosa con el Señor. Aleluya, una unción poderosa del Espíritu Santo. Vengo de ese tiempo donde la presencia del Espíritu Santo se dejaba sentir sobrenatural, donde Dios llamaba las vidas por nombre y apellido. Yo lo vi, yo lo viví. Y recuerdo un día, gloria en nombre de Cristo, que el Señor, aleluya, el segundo día de este ayuno y oración, el Señor me dijo, gloria en nombre de Cristo. En medio de aquella multitud se levanta una profeta, alabanza al Cordero de Dios, y me dice, aleluya, va donde mí, atraviesa aquel lugar, lanzando en el Espíritu, y me dice, Ángel, yo soy Jehová de los ejércitos. Vístete de toda mi armadura porque Satanás viene contra ti. Porque yo me agrado de lo que tú estás haciendo. Es segunda vez que escucho la voz de Dios. Es segunda vez que Dios se me revela. Y era que yo amanecía leyendo y estudiando la palabra del Señor. Nos leemos a Pablo y vemos lo que Dios hizo con la vida de Pablo. Pablo estaba ahí cuando, ¿verdad? Amén. Cuando no fue un participante, pero estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Es Amén. decir, pero esto es lo mismo en esta época. Amén. Es decir, que no es que no, Señor, wow, me estás ministrando a través de la historia de Pablo. No, me estás ministrando a través de la historia de Ángel Nieves. No me estás ministrando, y por eso Dios traía a mi memoria, me decía, tú que no viviste esas cosas, pues vívelo ahora. Tú que no viviste, que te ministro, ¿verdad? A través de la palabra, pues aquí te estoy ministrando con un ejemplo vivo. Lo que tú estás viendo aquí no es lo que estaba pasando en esa época. Esto es otra cosa. Esto es un hombre revestido, cambiado, transformado por mi palabra, por mi obra. Pero no es lo que le está hablando. Pues aquí lo tienes. Tú me estabas pidiendo, ¿verdad? Que yo te mostrara, pues te estoy mostrando. Y era por eso, ¿verdad? Que mi corazón, ¿verdad? Estaba totalmente quebrantado porque Dios me estaba respondiendo y me estaba mostrando
que no, lo que tú lees en mi palabra, lo que tú hablas de mi palabra, cuando tú activas, ¿verdad?, esa fe, pues aquí lo tienes en carne viva, lo tienes aquí. Esto es una historia real. Pues nos quedamos, ¿verdad? Porque si no vamos a estar hablando de esto 100 programas. Nos quedamos, ¿verdad? Y damos libertad en el espíritu, hermano. Aquí no hay. Cuando el hermano llegó hoy y me dijo, bueno, ven acá, ¿y cuál es la verdad? ¿Cómo es la cosa? Yo le dije, olvídate de eso. Aquí no hay nada, aquí no hay preguntas, aquí no hay respuestas. Son dos hermanos de la fe hablando de un tema y Dios habla. Y lo que Dios te ponga, tú háblalo. Habla porque no eres tú, es Dios. Y con lo mismo que tú hablas en el altar es lo que vas a hablar aquí. Dios va a usar las cámaras, va a usar las plataformas de Ebenezer Broadcasting Network, va a usar las redes sociales para seguir impactando vidas a través de este programa Cerebro Renovado. Pues nos quedamos, ya no vamos, se acabó la introducción, nos quedamos en ese campamento donde vuelves por segunda vez a escuchar la voz, pero no la voz de niño, siervo, levántate, camina, no, Ángel, tú sabes, antes de continuar, que para la ciencia eso es psicosis. Amén. Tú sabes que el diagnóstico psiquiátrico para eso, psicológico, neurológico, es psicosis, cuando tú escuchas y hablas con alguien que no está. Es decir, pero hay dos tipos de rumiación. Rumiación es cuando, el término científico es cuando tú no puedes callar tu mente, ¿verdad? Cuando tu mente siempre te está hablando. Un tipo de rumiación que no es nada bueno, y está la rumiación espiritual. La voz del espíritu hablándote a través de tu conciencia. La conciencia es la parte del cerebro que científicamente está la ínsula y activa la conexión con el cielo. Amén. Es decir, pues, háblanos de ahí. Amén. Llega esa profeta, te intersecta en el medio de aquel retiro de jóvenes, de niños, ¿verdad? Eran niños, jóvenes. Eran alrededor de 300 jóvenes que estaban de todas partes de Puerto Rico. Acá en Puerto Rico. En Juncos, Puerto Rico. Wow. Juncos, Puerto Rico. Y allí yo volví a escuchar, ¿verdad?, por segunda vez la voz de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Que no obedecí la voz de Dios. En ese momento, cuando salgo del retiro, no obedezco la voz de Dios. Y recuerdo un día que iba por el pueblo de Aguabuena y el Espíritu Santo de Dios me decía, Satanás te está esperando en tal punto de esquina del pueblo. Y volví a la voz de Dios y me decía, Satanás te está esperando en aquel lugar. Y yo volví a escuchar la voz de Dios por tercera vez. Pero no hice caso a la voz de Dios. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que... Ángel, tú eres testigo. Tú sabes que mi esposa también ha tenido esa experiencia. Tú sabes que a mí Dios me habla diferente, pero sí tú eres testigo de lo que se habla de la voz audible. Tú la escuchaste. Dios te habla a ti audiblemente. Porque Dios tiene diferentes... Para la gloria y honra del Señor lo digo. Para la gloria y honra del Señor. De percepción sensorial a través de la audición, de ese sentido de lo que estábamos hablando, es literalmente, totalmente audible. Lo que tú escuchas es la voz de Dios. De Dios vivo. Del Dios vivo. Una voz. Sí. Y cuando llego a ese lugar, allí estaba en carne viva, manifestada la persona del enemigo de las almas. Desde ese día caí de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que cuando... ¿Pero y qué pasó allí? Allí cuando yo me encuentro con una persona, aquella persona yo la monto en el carro, gloria en nombre de Cristo, y automáticamente decidimos de ir al punto. Ok, partiendo. Tú vienes de un retiro y Dios te dijo, no vayas por allí. No vayas por allí. Ángel, es que las experiencias tuyas da para hacer 100 programas. No, es increíble, pero es que es bueno Señor. Esto, porque tú sabes que hay muchos jóvenes pasando por eso y los padres están preguntándose qué cosa es esto, cómo salgo de aquí. Es decir, aquí hay un ejemplo. Pues nada, Dios te dice, no llegues allí porque allí está el enemigo de las almas, Satanás, como queramos llamarlo. La manifestación no del diablo como tal, sino de una persona que estaba encarnado en él y que te iba a llevar por un mal camino. Amén. Tú vienes de una gloria increíble. De una palabra de Satanás sobre tu vida. Mira esto, porque lo que la gente no sabe es que Dios está en todos los sitios. Amén. Satanás no puede estar en todos los sitios, por eso encarna en diferentes tipos de personas. Pero sí puede escuchar lo que se dice. Por eso a veces cuando oramos, a veces es en silencio porque es con nosotros. Y cuando declaramos, que dice la palabra, ¿verdad?, que el poder de la vida y la muerte está en lo que declaramos en la lengua. Es decir, que Dios te dice eso, pero aún así tú dices, voy para allá. Voy para allá. Montas esa persona. Monto esa persona y decido ir al punto que nosotros controlábamos junto con un hermano que yo tengo. Y voy, y yo recuerdo que busqué droga y ese primer cantazo de droga que yo me meto, se me borró el mundo. No veía, la vista se me nubló, no sabía dónde estaba, me perdí.
hasta que clamo a Dios y le digo, Dios, perdóname, ¿qué he hecho? Reconocí que estaba mal, que lo que había hecho. Ok, Y, voy a interrumpir. Ya tú habías consumido droga en otros momentos. no, yo estaba limpio por la No, presencia. yo sé, pero anteriormente en tu vida ya tú habías Sí, consumido. desde Ok, los 14 y años. como quiera que sea, aunque tú estuvieras eufórico, con un alto nivel, ¿verdad? De dopamina, excitado, tú estabas en el aquí y en el ahora. En este momento pasó una experiencia que nunca tú habías vivido. Se te Nunca. borró todo. Todo. Wow. Acuérdate que yo estoy limpio por la presencia Por del eso. Espíritu Santo. Cuando yo entra el pecado a mi vida, el mundo se me fue, se me borró el sistema. No es hasta que yo le clamo a Dios y le pido perdón a Dios que Dios estabiliza la vista y me vuelve la vista a mi vida. Y comienzo y llego a casa, abro la Biblia en pecado y comienzo a leer nuevamente la Biblia, a arrepentirme de mis pecados. Pero aún así seguía delinquiendo. Llega el momento dado, Estabas yendo a la iglesia ahí, Ángel. ahí me aparto de los caminos del Señor y comienzo De más nuevo terrible, más terrible. Acuérdate que aquí se pone de manifiesto lo que está pasando, que cuando dice, y cuando vuelve ese demonio, Amén. no vuelve, va y busca una legión y dice que verdad que la condición postrera sea peor que la primera. Es ahí se pone de manifiesto, Ahí porque tú dices que es más intensa la cosa. Es más intensa la cosa, que llega al extremo, ¿verdad? Donde nosotros comenzamos si andábamos duro en la carretera, comenzamos a andar más duro todavía. Cuando refieres duro es como en actitud. Ajá, Ok. en delinquir. Ok. Cuando digo duro es que pensamos a delinquir más fuerte todavía. Más fuerte. Ya no le teníamos temor a la vida, si nos mataban o matábamos, ya eso no existía en nuestra mente. Acuérdate que el enemigo se apoderó de nosotros. Comencé a escuchar la voz del enemigo de las almas cuando jugábamos gallos de pelea, y cuando yo llegaba al club gallístico aquí en la número 1, el club de San Juan, el club gallístico de San Juan, yo escuchaba, ¿verdad?, la voz del enemigo de las almas. Y esto es interesante, Ángel, ¿sabes por qué? Porque lo que tú estás hablando no pasó en Alaska. No. Lo que tú estás hablando no pasó en la ciudad de Miami. No. Lo que tú estás hablando pasó aquí. Es decir, que hay personas que nos están viendo. Amén. Y están viendo a esta persona y saben de lo que él está hablando. Y saben y pueden comparar. Adiantre, ese es Ángel Nieves. Es decir, porque lo que estamos hablando no pasó en África. Pasó aquí, en Puerto Rico, es decir, y esto lo está viendo todo el mundo, es decir, que hay personas Amén. que te están viendo Amén. y van a ver, y quizás ni te ven desde aquella época, y cuando van a decir, este es aquel muchacho, y en lo que Dios está convertido. Muchas veces me los he encontrado hasta en las iglesias, cuando me van predicando en los altares, dicen, realmente si Dios no hubiese tratado contigo, tú no estuvieras aquí, no estuvieras vivo. Usted sabe que cuando usted se paró en el altar, que Milka lo presentó aquel día, le dijo, papi, ¿te acuerdas? Sí. Damos gloria a Dios, ¿verdad?, por lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero tuvimos que ir al desierto. Lo que te quiero decir es que ni tan siquiera el pastor te reconoció aquel día. Tú no te presentaste. Tú estabas esperando ese momento. Ese momento. Wow, porque yo vi el impacto en su cara. Yo estaba verificando, experimentando, ¿verdad?, cuál era su reacción. Él no te reconoció hasta que Milka nos dijo, ¿tú te acuerdas de Ángel? Amén. Es este. Amén. Es decir, tú llevabas tiempo sentado ahí en el altar, nadie te había reconocido. Nadie. Solamente Milka era la que sabía quién era yo. Y porque Milka tampoco me había reconocido en un altar que me encontré con ella en otra iglesia. Yo soy el que le digo, ¿no te acuerdas de mí? ¿Sabes quién yo soy? Dios restaura y cambia. Amén, amén. Y entonces cuéntame, es que tengo que interrumpir porque yo vi eso y vi la cara del pastor, estaba atrás, y yo miro para atrás, yo estoy perdido. En todo esto yo estoy perdido, no sé ni de quién está hablando, y yo miro para atrás y se queda así, como queriendo decir, ¿qué cosa es esto? Es aquel muchacho. No, ¿y qué te había visto? Tú estabas ahí sentado, llevabas como una hora sentado ahí, clamando, adorando, y nadie sabía ni quién tú eras. Amén. Cuando la sierva dice, espérate papi, mira este ángel. Y yo veo la cara de él, evidentemente de emoción, ¿verdad? Este programa es bien raro porque Dios no para de tocarme, pero cuando yo estaba ahí, hermano, esto es una cosa sobrenatural, que yo veo la cara de aquel señor adulto, mayor, ¿verdad? Que lo que yo imagino que en su memoria, el reflejo que él tenía era de aquella etapa. Sí. Él no te había visto más, ¿verdad? Nunca más. Wow, y Ángel, cuéntame, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó en las galleras? ¿Qué pasaba? Ok, cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? Que yo me aparté, ahí comenzaron a matarse, mis amigos se comenzaron a matarse unos a otros. Wow. Otros nos los cogieron con kilos de droga,
otros los cogieron en lancha, en el mar. Y tengo un montón de amigos, ¿verdad? Que Y aún así Dios te seguía guardando. me seguía guardando. Yo andaba en medio de todos ellos, ¿verdad? También haciendo todo este tipo de delincuencias. Aleluya. Vengo de un lugar, ¿verdad? Donde realmente vimos cosas terribles. ¿Y cuándo te conviertes, Ángel? Pues me convierto, mira. ¿Qué experiencia? La experiencia ya que paró todo eso, y dijo, ya esto se acabó y empezaste a Pues te cuento. Me imagino que fue aún más terrible. No, porque después que yo sigo, ¿verdad? Caminando en este mundo, que me aparto de los caminos del Señor, llega el 1999. Wow. Ahí explotó la guerra tan y tan fuerte. La primera experiencia fue en 92 o 94. 98. 98. Okay, hay 97 sobredosis, 98. La experiencia con casa, Dios. Exacto. Y luego, a finales del 99. Se pone más terrible todo. Ahí es que me aparto y comienza en verdad lo que es. Y la guerra explota en el 99. En el 99. Ahí ahí se comienza una guerra entre los de Aguas Buenas, Cagua y Sidra. Comienzan estos pueblos a guerrearse entre unos a otros. Ahí murieron muchas personas. Muchas personas. Y los que son de este tiempo, de mi tiempo, saben de lo que yo estoy hablando. ¿Qué edad usted tiene, Ángel? Yo voy a cumplir 49 años. Nosotros somos contemporáneos, desde 1977. Yo nací en el 78, Josel y mi esposa, la doctora, en el 79. Así que... La única diferencia es que yo desde los 14 años estoy en la carretera. O sea, yo tenía permiso para delinquir desde un niño, desde siendo un niño. Tal vez pues tú te encontrabas con tus padres. Sí, no, yo estaba en Cuba, yo no, pero lo que le quiero decir es que somos de la misma edad, que las personas más o menos a las que usted le está hablando, que son de acá, de Puerto Rico, saben esta época de la que tú te refieres, de la época de muchos la de los guerra. que, bueno, si me están viendo, ¿verdad? Y me escuchan, saben que es real lo que yo estoy hablando. Yo hablo con la verdad. Nosotros tenemos un PowerPoint donde declara toda la transformación del Espíritu Santo hacia nuestra vida, ¿verdad? Cómo Dios le da nombre al ministerio de las calles al cielo en oración. Ahí vamos con calma, ahí vamos a hablar. Seguí caminando, ¿verdad? En los caminos del Señor. Cuéntame la guerra. Se explota la guerra, pues quiero que la gente lleve una cronología, amén, porque amén. Esto es grande. Gloria a Dios. Grande. Hermanos y no hermanos, porque declaramos por fe que aún los que no están en los pies de Cristo llegarán ahí, porque no está mala la situación. Para Cristo no hay tiempo difícil. Cuéntame, explota la guerra. Todavía tú estás en eso. Okay. Explota la guerra. Cuando explota la guerra, ¿verdad? Que comenzaron todos, muchos de ellos los enterramos, fuimos a los entierros, ¿verdad? Era desorden lo que había total, ¿verdad? Una cosa terrible, y puedes buscar las noticias de nuestro pueblo para que vean lo que yo estoy hablando. Y yo recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que en el 1999, como les dije, nosotros teníamos que andar en autos robados por si acaso había que dejarlos perdidos en medio de un tiroteo, qué sé yo. Cuando nosotros, para eso acaban de inaugurar el puente que conecta de Caguas a Aguas Buenas. Amén. Y cuando nosotros, el que yo le guardo las espaldas, yo lo busco y le digo, vamos a tal lado, vamos a hacer esto y esto, una movida, como digo yo, o una vuelta, alabanza al Cordero de Dios. Y él me insistía, él me decía, no quiero ir. Parece que Dios lo estaba inquietando a que no fueran a esa vuelta. Y ese día, yo recuerdo, ¿verdad?, que andábamos en motora. Yo andaba en una CBR 800 y esa CBR 800 la habían kayakeado semanas antes de lo que me sucedió. Y yo siempre decía que iba a morir en un septiembre, porque todos los accidentes míos y todo lo que yo estaba viviendo, todo era en los septiembre. Y yo recuerdo que ese día, ¿verdad?, me conducía hacia Caguas y me detengo y ellos van en las otras dos motoras corriendo, bajando ese puente, que eso es una recta terrible. Y cuando yo me detengo, que me pongo el casco, que me voy detrás de ellos, saliendo después de Los Prados, que está el puesto de gasolina, salía un carro contra el tránsito. Y yo bajaba 70 millas por hora. Y yo tiré la motora hacia el lado y el carro hizo lo mismo. Le impacté de frente. Saliste por encima. Salí expulsado y lo único que recuerdo ese día fue que yo vi la planta de mi pie. Y cuando levanto mi mirada al cielo, bajaba un destello de luz y me decía, es Dios guardando tu alma. Ahí vuelvo a escuchar la voz de Dios. Cuando miro hacia arriba de nuevo, veo a Aeromec que baja y ahí me voy en un arresto cardíaco. Mi corazón se detuvo.
Me llevan a centro médico y en centro médico, gloria en nombre de Cristo, trataron de salvar mi vida, pero no pudieron. Es decir, Ángel, que literalmente tú moriste. Yo morí. ¿Ok? Yo morí y cuando mi hermano cuenta de aquí este testimonio, pues yo me senté con mi hermano y dialogamos y él está mi esposa, mi familia y él nos contaba llorando todo lo que él vivió. En ese proceso del accidente. Cuando yo acepto a Cristo, yo decido buscar todos estos documentos para testificar con evidencia y ellos me los entregan, yo los tengo en mi casa. Ellos cuando yo llegué, él cuenta, ¿verdad?, que el doctor le dice, mira, nosotros hicimos todo lo posible por salvar la vida de tu hermano. Otro varón que había tenido un accidente de motora llegó conmigo, también murió ese día. Y estábamos en el área de la mortgage esperando, ¿verdad?, hacer los preparativos funerarios. El doctor le dice a mi hermano, ve y habla con tu familia. Habla con tu familia, ya no podemos hacer nada por él. Y yo recuerdo que la semana anterior de este accidente, el Espíritu Santo de Dios me lleva a la funeraria Montesanto en Aguas Buenas. Y yo le preguntaba a Dios en esta visión que si por qué estábamos allí. Y volvía y le decía a Dios, ¿por qué estamos en este lugar? Y él me decía, entra lo que me decía Dios. Ángel, es todo esto todavía tú delinquiendo. Acuérdense de esto, estamos hablando de una persona que no es esto. Todas estas experiencias son tú delinquiendo. Sí. Ok. Sí. Cuando el Espíritu Santo de Dios, yo me recuerdo también que le decía a mi esposa actual, que es la única que siempre ha estado conmigo desde juventud, yo le decía, yo voy a ser un predicador de la palabra de Dios. Yo voy a ser evangelista del Señor y predicaré a multitudes, sin conocer a Cristo, sin saber de Dios. Desatando palabras. Desatando palabras. Y ella me decía, tú estás loco. Y hoy en día se acuerda de esas palabras. Yo le predicaba a su familia. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo de Dios me lleva a la funeraria, que yo entro, en aquel lugar estaba toda mi familia. Estaba toda mi familia. Y cuando yo miro, hay un ataúd color gris. Y cuando yo miro, el cuerpo que estaban velando era el mío. Pero cuando yo veo la escena, yo no quiero estar en este lugar. Yo quiero irme porque yo no quería verme muerto. ¿A quién le gustaría verse muerto? Pues yo tuve esa experiencia de parte del Espíritu Santo. Cuando yo voy a salir por la puerta, yo recuerdo que 2 demonios venían a buscar mi alma. ¿Qué pasa con Moisés? Y yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y nadie me escuchaba. Y a la semana siguiente que tengo el accidente, que ya te conté de lo que me sucedió, mi hermano me cuenta que cuando el doctor le dice así, él sale afuera a llorar, a ver cómo se lo iba a decir a mi mamá. Pero resulta que se le acerca una sierva del Señor y que no lo conocía. Que no lo conocía y le pregunta que si por qué estaba llorando. Y mi hermano le cuenta la situación que la cual estaba viviendo. Y la sierva del Señor le dice, no te preocupes, porque Dios levantará de ahí y predicará la palabra por todas las naciones. Así le dice la sierva a mi hermano. Mi hermano dice que la sierva se va. Y él entra y otro doctor alto, corpulento, le dice, como yo te veo tan preocupado, no el mismo doctor que había hablado, otro doctor, me sacan del área de la mortgage, me meten al lugar donde está la máquina de electroshock. Mi hermano cuenta que en su cara me ponen la máquina de electroshock. Yo levanto 3 pies llamando a mi mamá. Después de 2 horas y media, muerto. Los médicos no se preguntan por qué yo estoy hablando, por qué yo tengo mi vida como la tengo. Ellos no lo podían creer. Tú eres un milagro, decían ellos. Realmente tú naciste de nuevo en el 1999. Me logran estabilizar, pero ¿te recuerdas al principio que te decía que tenía un hermano que le servía al Cristo de la gloria? Es correcto. La historia de este varón. Por eso la importancia a usted que me está escuchando, madre que me escucha, no deje de orar. Manténgase orando y creyendo en fe que Dios lo hará. Porque Dios tiene poder para orar y la oración del justo es eficaz. Mansoquía, los que tenemos que servir a Cristo en espíritu y en verdad. Cuando nos separamos para con Dios todo sucede, pero es por fe, iglesia, no por vista. Tenemos que aprender a servirle al Dios de la gloria. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando las cosas están difíciles, aprender a servir a Cristo. Porque en ese desierto es que Dios levanta las vidas, transforma los corazones, edifica las almas. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que me logran estabilizar, me llevan al cuarto arriba, caigo consciente,
Y mi hermano me cuenta que en vez de ir a donde mi mamá, decide ir a donde ese varón que le oraba al Señor, para que él fuera a darle la noticia a mi madre. Y cuenta mi hermano que cuando le tocó la puerta a mi otro hermano, Dios lo bendiga donde quiera que esté, mi hermano le dice: no abras la boca y siéntate en esa silla, porque llevo horas peleando con Satanás, porque se quería llevar a Ángel, pero Dios me dio la victoria. Le pasó esto y esto, pero Dios me dio la victoria, porque Dios tiene grandes promesas para con él. Wow. Porque él ha sido escogido por Dios. Y desde ese día, varón, yo conocí al Dios de los cielos. Recuerdo que en el caminar, aleluya, cuando yo estaba al principio sirviendo a Cristo, y quiero traer esto porque se me olvidó esta parte. Cuando yo le estaba sirviendo a Cristo antes de apartarme, antes de que me pasara el accidente, que fui al campamento, en ese transcurso, yo le preguntaba a Dios si no había una manera de servirle que no fuera conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me confrontaba, la palabra de Dios es dura. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz, es poderosa. Y cada vez que yo la leía, yo decía: Dios, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Pero no entendí hasta más tarde que es haciendo la voluntad de Dios que podemos heredar el reino de los cielos, no haciendo nuestra voluntad. Porque te estaba mostrando. Él me estaba mostrando cómo él quería que yo viviera, no como yo quería vivir. Y esto es lo que le pasa a muchas personas, que no se han despojado de su voluntad. Si el mundo se despojara de su voluntad y comenzara a hacer la voluntad de Cristo, el caso fuera diferente. Porque todos diéramos fruto en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que yo comencé a jugar con el Espíritu Santo. Y iba a la iglesia y después me iba al punto, seguía delinquiendo. Aún después de haber resucitado. No, antes, porque esta parte se me... Sí, y te la estoy contando para que veas. No, para que la gente pueda seguir la historia. Ajá, y vean el Dios que yo le estoy predicando, el Dios que yo le predico al mundo. Es un Dios real. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que en un momento dado nosotros íbamos al monte oral aquí en Caimito, alabanza al Cordero de Dios, Cupey, aleluya. Y yo recuerdo que un día voy al punto de delinco, estoy con mis amigos, hago todo tipo de delincuencia y por la tarde voy, me baño, cojo la Biblia y me voy al monte a orar. Y a las 3 de la mañana se levanta una sierva en el espíritu y me dice: yo soy Jehová, yo atalayo la tierra, a mi ojo nadie se le escapa. Hiciste esto y esto con tales personas, de tales nombres, y el carro es de tal color. Para que no hubiera duda. Para que no hubiera duda. Desde ese día dije: hay Dios en los cielos. Hay Dios en los cielos. Y comencé, varón, a caminar para el Señor. Comienzo. Dígame, pastor, lo resucita Amén. de los muertos, siguen sucediendo cosas, ¿qué sigue pasando? Sí, luego, ¿verdad? Gloria en nombre de Cristo, aleluya, que el Señor me levanta, ¿verdad? No muero de un proceso de recuperación, aleluya, y al año del accidente, gloria en nombre de Cristo, mis hermanos comienzan a pelear y yo me meto en una pelea y se me dobla la varilla porque a raíz de eso pues me iban a amputar la pierna. Amén. Y vuelven y me operan, me tienen en centro médico, paso por esa cirugía. Luego de eso me recupero y entonces comienzo, no asentaba cabeza, seguía haciendo lo malo delante de Dios y comencé, ¿verdad?, a seguir delinquiendo. Aún me había pasado todo eso, pero que Dios es Dios y Dios te va a llamar. Obedeces a la buena, obedeces a la mala, ¿verdad? Cuando Dios tiene un propósito con una vida, aunque te duela, Dios te va a traer a los caminos del Señor. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que en el 2000, aleluya, 2002, alabanza al Cordero de Dios, tengo mi primera hija, alabanza al Cordero de Dios, y alrededor de los 3 años de mi primera hija la llevamos aleluya, con una fiebre al hospital. Luego de que yo me había amanecido ese día haciendo todo tipo de delincuencia en la carretera, tuvo mi esposa, ¿verdad?, por mucho tiempo pasando por esa situación. No sé las madres que están sufriendo hoy en día. Mi esposa puede dar testimonio, ¿verdad?, de los 11 años y medio que sufrió, esperando a este varón que llegara de hacer todo lo malo de las calles, bregando con mis hijas. En el transcurso de ese tiempo pierdo 2 hijos, aleluya, y mi niña
a los 3 años me le da una meningitis, alabanza al Cordero de Dios, donde mi nena muere totalmente, se va a un estado letárgico en mis manos y comienza a botar espuma por la boca. Pero yo conocía a ese Dios que se me había revelado y recuerdo que me tiro en aquella camilla a clamar al Dios vivo. Nunca he clamado al Dios vivo como ese día para que Dios le devolviera la vida a mi hija. Y yo recuerdo que le prometí a Dios que si me la levantara de ese lugar, yo le serviría en espíritu y en verdad. ¿Y qué creen? El doctor nos dice de 100 niños se salvan, 5 y quedan vegetales. Esa es la posibilidad que tenemos para tu hija. Es decir, que para la ciencia un 5% queda vegetal y lo otro no hay garantía. Exactamente, pero yo le dije, yo creo en un Dios todopoderoso. Amén. Yo creo Declaraste, activaste la fe, Amén. Declaraste por la palabra. Hoy en día, pues, mi nena cuando despierta después de varios meses, despertó en intensivo pediátrico de centro médico. Ahí ella despertó con todo su lado izquierdo sin movimiento. O sea, ella no podía sostenerse de pies ni nada. Su ojo izquierdo, ¿verdad? La bolita negra la puso hasta acá atrás porque se descontroló todo ese lado. Pero yo creía en un Dios vivo. Hoy mi hija tiene 24 años, adora al Señor, le sirve a Cristo en espíritu y en verdad. Acá. Aleluya. Y es una joven, ¿verdad? Que trabaja para la juventud de AGET de Puerto Rico en nuestro concilio y movimiento. Alabanza al Cordero de Dios y damos la gloria y la honra al Señor por ella. Pero aún así, después que le había prometido al Señor que seguía, ¿qué creen? Que no lo hiciste. Que no lo hice. Promesa no cumplida. Pero la misericordia de Dios seguía ahí. Y mi esposa soportando por tantos años este maltrato, no físico, sino en el comportamiento de su esposo, ¿verdad? De no decirle dónde estaba, estar en las calles. Aleluya. Por eso el ministerio de las calles al cielo. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que en el 2012, yo le decía a Dios, porque llegaba endrogado a mi casa a las 10, a veces pasaban 2 días y llegaba a mi casa y me tiraba la Biblia en el pecho. Y le decía a Dios, envía un ángel, Dios, que me liberte de esta esclavitud. Sin saber que el ángel que Dios enviaba era mi hija, aquella que había tenido la condición. Y un día decidimos, yo le digo, llama a mi mamá, que hoy vamos para la iglesia. Y ese día recuerdo que acepté al Señor Jesucristo. Renuncié al mundo. Y le dije a Dios, haz de mí lo que tú quieras. Yo sin ti no puedo vivir. Me daban días, me daban tiempo para que yo me cayera de la presencia del Señor. Pronosticaban el fracaso. Pronosticaban el fracaso. Se equivocaron. Llego a las manos del Señor, me reconcilio con el Señor. Un varón que no tenía ni tan solo 4 años. Comienzo a caminar en las manos del Señor. El Espíritu Santo levanta profeta. Y me dice, en ese mismo año, come de mi rollo, porque yo te pondré entre los grandes, y tú predicarás mi palabra. Yo soy el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. Pero necesito que comas del rollo. Y comencé los 2 años siguientes, día y noche, estudiando la palabra del Señor. Y recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que en una vigilia, el Señor detiene la predicadora y aquella sierva me llama al frente y me dice, así te dice el Señor, hoy te unjo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, delante de una congregación, y allí Dios me ungió. Y desde ese día, el Señor comenzó la transformación de este ministerio, la cual empezó en un baño en mi hogar. Que se llama De las calles al cielo. al cielo. Wow. Hoy en día hemos estado en muchos residenciales, en muchos lugares donde yo jamás pensé estar, el Señor me ha traído. Comencé, Dios me abrió las puertas, tomé 4 años, luego tomé 3 años de certificado ministerial, luego terminé la capellanía,
Y recientemente terminé el grado asociado de teología pastoral. Amén. Porque Dios, cuando hace la transformación de una persona, la hace completa. Y llama, capacita y envía. Él llama, capacita y envía. Hasta que un día me dice, ahora te toca el tiempo la cual yo te prometí. Y me entrega a una iglesia. Me entrega a una iglesia cuando llego a aquel lugar con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron tantas las lágrimas porque la iglesia estaba bien deteriorada. Solamente habían 6 hermanitos, tristes, acongojados, como en el abandono. Y hoy por hoy puedo decir, Ebenecer, la gloria es del Señor. Aquella iglesia desde el día número 1 comenzamos a remodelarla, comenzamos a ponerle todo nuevo. Las vidas siguieron llegando alrededor de que ya estamos alcanzando las 50 vidas. Un lugar que muchos decían que no tenía progreso, que no había, pero Dios me había dicho todo lo contrario. No, y aquí hay un problema. La gente no entiende algo. Cuando la iglesia se establece en el capítulo 2 del libro de los Hechos, al final de ese capítulo dice, y en aquel día el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. El Señor añadía. Es decir, que la gente se le olvida. El hombre puede decir, puede percibir, puede entender y manifestar. Pero el que añade es Dios. Y ya Dios había desatado una palabra sobre tu vida, a tu vida y en tu vida. Sí, y en todo esto, a raíz de todo lo que yo les he contado, ¿verdad? Yo porto 17 cirugías en mi cuerpo. Yo tengo reemplazo de cadera, reemplazo de tibia, reemplazo de cadera, de tibia, de rodilla, un dedo amputado, una máquina incrustada en la columna vertebral que me da corriente de la cintura a los pies. O sea, yo tuve que ir al desierto para ser hoy en día la persona que soy. Allí en aquel desierto, Dios... Es que eras duro, Ángel, eras duro, ¿verdad? Dios te habló de miles de maneras, lo que pasa es que eras duro. Y ¿sabes algo? Cuando yo te miro a ti, pues en cierta manera lo asocio con la figura de Pablo. Si tú analizas la figura de Pablo, Pablo lo tenía todo. Amén. Romano de nacimiento, fariseo de nacimiento, conocedor de la ley judaica como nadie, estudió a los pies de Gamaliel, no de cualquier maestro del Sanedrín. Amén. Y cuando Dios llama a Pablo, lo llama por una razón. Primero, Pablo literalmente perseguía a los cristianos porque creían que estaban blasfemando. Pablo era tan celoso de Dios que Pablo creía que los cristianos estaban blasfemando. Cuando Pablo es llamado por Dios, pasado por el filtro y sale, Pablo recorrió más kilómetros que cualquier apóstol, estableció más iglesias que cualquiera, preparó más líderes que cualquiera. Yo creo que por eso Dios le dice a Ananías, a este hombre llamado Dios para que lleve el evangelio a los gentiles y predique aún a los reyes. Sí. Es decir, porque Dios sabía que lo mismo que era Pablo en el mundo, iba a ser 10 veces mejor bajo él. Mejor. Y es lo mismo. Tú eras duro y cabezón. Imagínate ahora en el Señor, no hay quien te diga que no puede. Lo mismo. A donde Él me envía, ahí estará. Doy gracias al Señor, ¿verdad? Primeramente a nuestro obispo Hernán Rivera, al presidente, ¿verdad? Que es de este mismo concilio, de donde está, ¿verdad? Todo lo hemos hecho, ¿verdad? En nuestro concilio, la cual amamos con todo el corazón. Aquí nos formamos, aquí trabajamos día y noche, ¿verdad? Para que este movimiento siga hacia adelante en el nombre de Cristo. Y lo hacemos con todo el corazón. ¿Cómo se llama el movimiento, Ángel? Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Amén. Están en Sumidero. Nosotros estamos en Sumidero. ¿Cuál es el número de teléfono? 787-630-0126. Y háblame del otro movimiento. Me llama la atención. Sé por dónde viene, porque si es de verdad, de las calles al cielo, es literalmente la manifestación en Dios de lo que ocurrió en tu vida. Amén, amén. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en el movimiento? Nosotros, pues mira, nosotros estamos visitando, ¿verdad? Los caseríos, nosotros estamos visitando las plazas. Nos unimos a nivel distrital, ¿verdad? No hace poco tuvimos una actividad en la Plaza de Aguabuena, allí con las damas de nuestro distrito, una actividad bien hermosa. Vamos a donde ambulantes, damos comida al necesitado, ¿verdad? Si tenemos que ayudar en la construcción de alguna casa o algo de alguno de los hermanos o aún que no sean hermanos, vamos y los bendecimos. Estamos también apoyando unas iglesias en Santo Domingo, otras en Cuba.
Amén. Tenemos unos hermanos que están saliendo al ministerio de Cuba y estamos trabajando mano a mano con ellos en todo lo que tenga que ver para la gloria y honra del Señor. Antier estuvimos trabajando con lo de Pentecostés. Estuvimos con el pastor Rafael Arroyo allí trabajando fuertemente para que el Puerto Rico sepa que todavía existe la... Sí, es algo extraordinario. Cuando hablamos de ese evento de Pentecostés, es algo extraordinario por varias razones. Hablábamos ahorita, antes de empezar, ¿verdad?, que la gente se enfoca en la noticia. Hemos hablado en otros programas de los sentidos y cómo se alinean los sentidos con Dios, y por eso tenemos que tener cuidado de lo que hablamos y escuchamos. Y lo que desatamos en base a lo que escuchamos, que casi nunca es real, porque la noticia viene distorsionada y con un sesgo para que escuchemos un cierto tipo de noticia. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos cuando decimos la juventud está perdida, las personas no le interesa, a nadie le importa a Dios. Es un error. Habían 13,000, 14,000 personas en un coliseo. Por primera vez que yo recuerde, yo no soy de Puerto Rico, la persona se le olvidó el concilio, se le olvidó la iglesia, se le olvidó el distrito, se le olvidó el nombre de la iglesia. La iglesia es llamada 28 ocasiones en el Nuevo Testamento, todas con un mismo nombre. Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, Iglesia del Señor, Iglesia de los Santos, en términos de los que habían que congregar. Por primera vez yo vi eso. Yo vi personas de la iglesia pentecostal, de este concilio, vi personas bautistas, vi personas de la iglesia católica, vi personas de todas las iglesias unidos por una fe. Amén. Unidos. ¿Qué es lo que se estaba persiguiendo? Porque a la gente se les olvida. Esa es la visión. Sí, lo que es la iglesia hoy pasó en el día de Pentecostés. Amén. La gloria es del La iglesia Señor. Es profetizada en Mateo 16, Qué 17. Qué lindo, ¿verdad? Y el día de Pentecostés pasan varias cosas. Primero, llega la manifestación del Espíritu Santo y la gente habla del hablar en lengua. El hablar en lengua es importante, pero lo que pasó el día de Pentecostés es aún más histórico. terrible. La gente empezó a hablar diferentes idiomas que no conocían. Es como que ahora Ángel empieza a hablarle a los chinos, yo empiezo a hablarle a los italianos, sin haberlo estudiado. Por eso dice, pero no son esta gente de Galileo, están hablando nuestras propias lenguas. Fue algo increíble, pero lo que pasó después fue aún mayor. Porque desata la palabra Pedro cuando contesta y dice, hoy se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los niños tendrán, ¿verdad?, profetizarán, los ancianos tendrán, ¿verdad?, visiones y los jóvenes tendrán sueños. Lo que quiso decir es que hubo el derramamiento del Espíritu Santo y ese día se estableció, por supuesto, se estableció la iglesia de Cristo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos tiempos son estos tiempos. Amén. Y que ustedes, ¿verdad?, es decir, que la iglesia, ¿verdad?, fue una iniciativa que surgió de aquí, pero vamos a hablar de lo que pasó, ¿verdad?, que es aún más importante, que la iglesia en este país se haya unido en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. El Cristo viene a buscar su iglesia, su iglesia. Amén. Y se haya llevado en estos tiempos, acaba con el discurso, acaba con la mentira, Aleluya. Acaba con que la iglesia está dividida, acaba con que la gente no le interesa hablar del Señor, acaba con que la juventud está perdida. Eso mismo decían de ti. Alabanza. Y mira dónde está este joven, aquel joven dónde está hoy. Y eso que pasó ayer, que pasó en Pentecostés, sigue pasando hoy. Y esperemos en Dios, de verdad que sí, que eso no sea un evento de una vez. Amén. Que Dios ponga en el corazón de todos, ¿verdad?, que esto siga creciendo y haya un avivamiento. Porque mira, lo que tú no sabes, que ese mismo día que pasó lo de Pentecostés, también hubo un evento en California donde se bautizaron 10,000 personas. Aleluya. Y está pasando en Polonia, donde por primera vez el gobierno dice, no, Polonia es de Cristo. Qué lindo. Entonces es un avivamiento a nivel global. Tú sabes que hace poco pasó algo, que es la muerte de Charlie Kirk. Ajá. Un chico que, ¿verdad?, que iba y predicaba la palabra del Señor sin miedo en universidades y hablaba libremente. Y yo escuché algo y yo decía, wow, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tú permites que esto pase? Y escucho a un pastor, no fue a mí, me habló ese pastor hablando, es decir, diciendo, ¿saben lo que yo pienso? Lo que Dios me ha revelado a mí. Y eso fue una experiencia de él personal, como tú has tenido las tuyas. Decía ese pastor, que Dios ha permitido esto para que haya un avivamiento a nivel global. Sí. Y lo que yo vi en Puerto Rico fue un avivamiento. Cuando yo vi el video, mi esposa estaba allí, aquello lleno. A capacidad. Sin promoción en la televisión. No. Porque Dios no necesita la ayuda de nadie.
Dios se mueve sin la ayuda de nadie. Allí no hubo la prensa que van a decir que alguien mató a un perro, se tiró un niño de un 5º piso o lo que sea. No estaba allí para hablar de las buenas nuevas. No. Por eso cuando alguien viene con malas noticias, digo, pero es que esto no es Puerto Rico. Puerto Rico no son solo las malas noticias. Por Puerto Rico son las cosas que pasan, la gente, los niños que se convierten, los niños que están en la calle, sus hijos que salen y predican, los jóvenes que predican en las universidades, los niños que predican en la escuela, niños de 8 y 10 años disertando la palabra. ¿Cómo me hablan que Puerto Rico está perdido? Desatamos otra cosa porque lo vemos. Y lo que pasó en ese evento de Pentecostés, querido Pastor Ángel, es lo que querían, lo que tenía que pasar para que se viera a nivel de todo. Amén. Vieron la gente en las redes porque transmitieron varias emisoras, ¿verdad? No quiero decirlas todas porque se me van a olvidar nombres. Sé que esta estaba, sé que Redentor estaba. Transmitieron por las redes, hermanos. Se les olvidó que no lo pueden ocultar. Está esto en vivo, salió por miles de lugares. Yo lo vi en vivo, Se usa para el mal, pero también para el bien. Quisieron ocultar ese evento, pero aquí estaba. Quisieron manchar imágenes, quisieron traer noticias negativas y tú lo sabes, no vamos a hablar de eso aquí, para que se empañara. No pudieron. El que está con nosotros es más grande que el que está con ustedes. Salió por aquí, todo el mundo lo vio y yo lo pude ver desde mi casa, no pude estar presente. Aquello estaba lleno, como decían en el argot, reventado, repleto, no cabía nadie. Y entonces yo veía los rostros, habían niños, habían jóvenes, habían gente que no le sirven al Señor entrando, que fueron libertados. Aleluya. Entonces, de eso se trata. No se ha perdido Puerto Rico. Y ese evento, de verdad, si usted tiene la manera de gestionar, yo espero en el Señor, oro día a día que eso se repita, que sea un evento de año tras año, para que cada vez crezca y no sea en el Choliseo, sean más. Amén. Porque no Así quepan será. allí. Y lo Así declaramos. será. Porque si se pudo llenar en tiempo récord, porque eso no se preparó con un año antes. Ahí la carrera, como dicen. Es decir, que gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes también estuvieron trabajando ahí, lo sé. Sí, que un usted grupo de estuvo hermanos, trabajando ahí sí, de su amén, iglesia, amén. de su ministerio, estuvieron ahí, Amén. como decimos en Cuba, fajados, es decir, en el buen algor de la palabra, es decir, metiendo mano, como se diría gracias aquí, a Dios lo que trabajando duro. Mi esposa estuvo allí Sí, también. un grupo de hermanos hermosos, la cual envío saludos, ¿verdad? Y al pastor Rafi, aleluya, que estuvo ahí mano a mano también con el De hecho, sé que mi esposa vino aquí y me contó, ella se bajaba de un procedimiento médico, venía de la Florida y me dijo, oye, estuve allí lo que se hizo fue orar, clamar en el medio de aquello, aquí en estas instalaciones, días antes, fueron al Choliseo y clamaron también en el Choliseo. Hubo una separación, ¿verdad? Y una oración para este evento, ¿verdad? La cual Dios nos contestó las oraciones, nuestras oraciones las contestó. Y eso es muy, muy gratificante, ¿verdad? Ver lo que es la mano de Dios obrar en todas nuestras peticiones. Y ahora quisiera hacerle una pregunta, porque no vamos a hablar mucho sobre eso es personal, pero Dios también te ha entregado una familia. Dios no solo te entregó una iglesia, Dios no solo te entregó el pastorado, Dios no solo te ha capacitado, porque acuérdate que Dios no necesita de títulos universitarios, pero aún así te ha capacitado y te va a seguir capacitando y lo declaramos porque Amén. sé que Dios ha desatado esa Jesús. palabra y eso no se queda ahí y vamos a seguir ahí si el Señor así lo permite. Aleluya. Pero Dios te ha entregado algo mayor. Dios también te ha entregado una familia. Sí, gracias al Señor, ¿verdad? Dios me entregó una familia. Ahora cumplimos 25 Tuve la años. posibilidad de verte aquel día en la iglesia con la familia. Ella y toda la familia, gracias al Señor, que ha crecido en el Evangelio. Se le ha inculcado la semilla, ¿verdad? Y se le habla sobre mi vida. Yo le hablo a mis hijos, ¿verdad? Lo que yo viví, yo no le oculto nada, para que no cometan el error que yo cometí. Gracias al Señor, el niño pues es músico en la iglesia, las niñas son adoradoras y presidenta de los jóvenes. Aleluya. Mi esposa pues está trabajando mano a mano con nosotros en la iglesia allí. Y son primero Dios, ¿verdad? Y después ellos son los que siempre están conmigo, batallando. Y lo más gratificante de todo esto es que yo siempre he dicho, ¿verdad? Nosotros hacíamos daño a las vidas, nosotros le hacíamos el mal a las vidas, a los jóvenes. Y ver hoy en día tantas vidas que han llegado a los pies de Cristo, cada vez que yo abro la boca y comienzo a testificar y comienzo a hablar de las grandezas del Señor, porque nadie me puede contar de la calle te puedo contar desde niño. Aprendí lo que es estar en la calle, por eso hoy me gozo tanto en ver tantas almas como vienen a los pies de Cristo, en cada lugar donde Dios nos lleva a predicar, donde Dios nos lleva a ministrar, porque no pedimos, no
tenemos redes sociales, no pedimos que nos inviten. No entiendo cómo Dios lo hace, pero yo sé que el teléfono suena y Dios se encarga de llevarme a cada lugar donde Él quiere que yo esté, ahí estaré. No busco promoción, no busco agradar al hombre, sino hacer la voluntad de aquel que me llamó. Siempre he tenido ese pensar, ¿verdad? Yo aquí me meneo por el Espíritu Santo. Yo no trabajo, ¿verdad? Porque mira que el varón va a estar en tal lugar. No. Aquí donde Dios quiera que yo esté, ahí estaré con mucho amor, aunque no sepa de lo que esté, o sea, que no sepa, ¿verdad?, del lugar donde esté, pues ahí iré como quiera, porque yo sé que la presencia del Señor irá conmigo y Él pondrá palabras en mi boca, las cuales yo tengo que hablar. Sí, por Esa eso es mi fue fe. que por eso fue que cuando estábamos hablando, de hecho, como te digo, yo no lo conozco. Es decir, mi esposa cuando usted hizo la historia aquel día, mi esposa me dijo, espérate, deja que yo te cuente, Angelito, claro, deja que yo te cuente, eso no era así. No. Y entonces me hace la historia, qué sé yo. Y desde aquel día Dios puso en mi corazón, y nosotros no habíamos hablado de eso. Después yo le digo, oye, tú sabes que Dios puso en mi corazón esto. Y ella me dijo, yo no te quería decir nada para ver si era Dios, pero en mí también. Y empezamos a orar. ¿Te acuerdas que te invitamos? Estaba lo de Pentecostés, no era el tiempo de Dios era este. Y oramos, ¿verdad? Porque entendíamos de que Dios tenía mucho que decir a través, ¿verdad?, de lo que ha hecho en tu vida. Amén, amén. Y es literalmente para edificación. De hecho, como digo, me ministra primero a mí, después a los demás, y no me puedo identificar por eso. Por ejemplo, cuando Dios llama a alguien con un propósito, es porque la persona tiene algo de lo que hablar. Si tú me preguntas a mí de qué pasa en la droga o qué pasa cuando una persona tiene pensado delinquir en el cerebro, pudiéramos hablar aquí 15 años, Ajá. pero yo no tengo un testimonio que dar sobre eso. Es decir, tú sí. Es por eso que Dios te ha llamado para estos tiempos, para hablarle con la juventud, porque la juventud no se pierde, la juventud tiene un ejemplo de cómo una persona que estaba ahí mismo, y quizás hasta peor, salió y dónde está. Es decir, que es por eso que Dios te dice, no, tu testimonio, tu ministerio se va a llamar, pues así mismo, Sí. de las calles a la luz, porque de ahí te saqué yo. Cuando yo hablo, yo puedo hablar de lo que pasa en el cerebro, cómo se desregula la química, qué puede pensar, qué sucede. No, pero yo no tengo ninguna experiencia personal. Tú sí, tú le puedes decir a un chico, no, mira, lo que tú vas a hacer, lo que tú hiciste ya yo lo hice. Te vas a sentir así, te estás sintiendo así, sientes que esto te pasa, sientes que tu mente te dice esto. Y la persona te va a decir, pero ¿cómo tú sabes eso? Porque por donde tú caminaste, ya yo caminé. Y el mundo le dice a las vidas, ¿verdad?, y a la juventud, hay dos caminos cuando estás en la calle. Yo no digo que hay dos caminos, yo digo hay tres caminos. La cárcel, la muerte y el infierno. Se le olvida de que cuando tú andas sin Cristo, no solamente vas a morir. Sí, después de la muerte hay algo peor. Y siempre, ¿verdad?, trato de decirle a la juventud que no son dos caminos, son tres. Procuren la salvación de sus almas. Porque en aquel momento yo me vi con toda mi familia y yo gritaba y nadie me escuchaba. Wow. Y ahí es lo triste de la situación. Perder tu alma. Y que Dios te mostró ya ahí antes que pasara. Antes que pasara. Nunca he borrado esa experiencia de mi mente. Es que es sobrenatural. Nunca. El apóstol Pablo también fue sacado del cuerpo. Hay una evidencia bíblica de eso. Que lo saca del cuerpo. Y donde quiera que estoy hablando hoy aquí, ¿verdad? Y donde quiera que me pare, el que me ha escuchado sabe que te digo lo mismo. Lo mismo. Porque es algo vivido, es algo que yo no lo estoy contando. Mi esposa dice que escribo un libro. Yo le digo, tenemos que sentarnos un día bastante para poderlo escribir, ¿verdad? Porque son tantas cosas. Sí, pero yo pienso que sería importante e interesante, con calma en el tiempo de Dios y que Dios te diga qué plasmar y qué no, porque la realidad es que es algo que si queda escrito, acuérdate, la gente, igual Dios va a usar lo que sea. Quizás no necesitas ni un libro, porque si te lleva a otros lugares, te conocerá todo el mundo y tu historia será de impacto a través de este tipo de plataformas. Pero yo pienso que sí, quizás es una confirmación. Yo te lo iba a decir, mira, ya tu esposa te lo había dicho, así que qué bueno, porque la realidad es que es algo que... Y hablar, me gustaría mucho hablar también sobre el desierto, porque yo te estoy hablando de lo que yo viví, pero si yo te hablo del desierto, de cómo Dios primero me lleva al desierto, luego de sacarme a la luz. O sea, que para la gente conocer la gloria, no conocen la historia. Pues mira, ya quedamos en compromiso. Es decir, vamos a hacer otra serie de programas y le pondremos, ¿verdad?, como título El desierto o como tú entiendas. Hermano Ángel Nieves,
Si alguien quisiera contactarte, ¿a qué teléfono pudiera contactar? Por favor, también dónde está su iglesia para que las personas que necesiten, que quieran congregarse, que estén cerca, lleguen ahí, por favor. Amén, amén. Háblele a esas personas. Amén, es amén. necesario. Pues gracia y misericordia del Señor nos encontramos en la Iglesia de Dios Pentecostal de Sumidero en Aguas Buenas. Esto es en la 173 camino de Aguas Buenas a Sidra. Amén. Es la única MI que se encuentra en esa carretera. Es facilito de encontrar. Usted lo pone en el Google Maps y lo lleva directamente allí. Mi número es el 787-630-0126. O pueden contactar a mi amada esposa Maricelis Rivera Rosa, la cual es su número 939-397-3914. Con mucho gusto verificamos la agenda y estaremos para gozarnos en la presencia del Espíritu Santo y que se haga la voluntad de aquel que nos llamó. Pendiente a este programa que hemos hecho con mucho amor y cariño para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, porque es Él y no nosotros, es Él el que ha hablado y no nosotros, y es su Espíritu Santo el que ha usado al pastor Ángel Nieves para llevar esa palabra, ¿verdad?, de esperanza, de fe, de que mucho más allá de lo que veamos está la fe en el Señor, que es capaz de rescatarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, ¿verdad?, de las calles y llevarnos a la luz. Así que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, y siempre pendiente a esta serie de programas Cerebro Renovado, donde se alinea la ciencia con la palabra, porque primero estuvo la palabra, la cual desató y creó la ciencia. Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.